¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo favorito, Los Villamelones. El día de hoy nos encontramos aquí en Dominguito, sabroso, chingo de calor, aquí con nuestro amigo Iván. Iván, ¿qué pedo con tu vida? Pues como ya es costumbre, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ahora sí que regular. Porque como dices, el calor está infernal, ¿eh? Hijo de su... Sí está más fuerte de lo habitual. Pero pues con toda la actitud, ¿no? Con toda la actitud para estar grabando este podcast que llega a todos los lugares del mundo, mi estimado Alberto, y contento también de estar oyendo tu hermosa y pacífica voz, mi estimado Beto, y también contento porque, como ya lo anunciamos en el episodio anterior, este va a ser un podcast especial, eh, porque este no es canon, ahora sí como dijeran, no sigue la línea de tiempo, va a ser como un spin-off de este su podcast Los Villamelones, donde vamos a estar tratando, ¿no? de explicar o de nada más informar lo que es y ha sido el segundo evento más importante en esta liga de la NFL, que vendría siendo el draft, ¿no? Mi estimado Alberto. Así es, como bien dices y como lo adelantamos la vez pasada, estamos en épocas drafteanas de draft. Eh, no estoy muy seguro de cuánto va a faltar para que se lleve a cabo desde que se sube este video. Me parece que el mismo fin de semana que este video está arriba se estará llevando a cabo el draft del 2021. Y bueno, probablemente ahí siempre es como una buena idea tener este tipo de herramientas, hermano, para decir, y bueno, ¿qué estoy viendo? O por qué debería de ver esta cosa? ¿Qué es lo importante de este evento que dicen, es el segundo evento más importante después del Super Bowl y de Navidad? Entonces Sí, es el tercero. bueno, allá de Thanksgiving, ¿no? En los gabachos. Así es, así es. Bueno, estamos hablando obviamente del contexto del fútbol americano, pero sí, es un evento muy importante. O sea Y que, sí, o sea que el Pro Bowl no es el chido. Pro Bowl no le importa a nadie. Ah, bueno, ok, No nomás es, no decía. es como el juego de las estrellas de la NBA, que más o menos, ¿no? Ahí está. Pero nada, Ok, el Pro Bowl. El principal problema del Pro Bowl es que ni siquiera van los que de verdad tienen que ir, porque los que tienen que ir están jugando el Super Bowl. sí, de hecho. Entonces, y aunque es una semana antes, pues no, qué hueva. Tienen que entrenar y así. Pero bueno, no sigamos hablando de tonterías. Vámonos, señor, a lo que nos cruje. Si De está una usted de acuerdo. vez. Vámonos pues, vámonos que aquí hay lumbre y tenemos que cocinar con eso. Vámonos. ¿Cómo Oh, empezamos, mi estimado? ¿Qué es? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se cocina? ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cuándo? claro que sí, como lo preguntaría mi buen amigo Ubaldo. Pero, ¿qué es un draft? También conocido como Player Selection Meeting, reunión de selección de jugadores en Spanish, es un evento anual en el que todos los equipos de una liga deportiva, sobre todo en Gringolandia, se concentran para seleccionar por turnos a los deportistas provenientes de universidades del país que previamente se hayan proclamado elegibles. Normalmente los jugadores de fútbol colegial son elegibles después de su tercer año. En las universidades, casi todas las universidades tienen un estándar de 4 años y una vez que Ujú. terminan su tercer año o su tercera temporada en todo caso, ya son elegibles. Ya ellos eligen si quieren jugar su cuarto año de universidad o no. Y bueno, en la NFL, los turnos para Ok. seleccionar se establecen según su desempeño en orden ascendente. Es decir, el equipo con el peor récord de la temporada anterior selecciona primero, después el segundo peor, y así hasta llegar al campeón del Super Bowl de este año, o de ese año. Una vez
en su turno de selección, los equipos tienen dos opciones: seleccionar a un jugador o cambiar su selección con otros equipos a cambio de jugadores activos en su plantilla, más selecciones más tarde en el mismo draft o selecciones de drafts futuros. Es un poquito de lo que ya hemos hablado en noticias cuando vemos, es que tal jugador se fue para acá y le dieron tantos picks del draft. Así es como la moneda de cambio. Entonces eso se puede hacer ahí mismo en el draft. De repente dice, le toca a los Cardinals, y hay un aviso que dice, los Cardinals han cambiado su selección con los Seahawks. Y ya ahí ves qué es lo que está ganando Arizona en este caso. Y bueno, actualmente se lleva a cabo un estimado de 259 picks en 7 rondas que se distribuyen en 3 días. Creo que empieza el jueves con la primera ronda. El viernes se dan las rondas 2, 3 y creo que la 4. Y ya el sábado son las 5, 6 y 7. Así es. Este evento suele ser llevado a cabo en espacios con buen aforo para los aficionados para sus primeros 2 días en ciudades que albergan una franquicia de la NFL. Los 3 días son televisados por los principales canales deportivos y suelen tener, claro, gran rating, porque otra vez es uno de los eventos más importantes de la NFL. Obviamente tuvimos el año pasado la situación de que no pudo ser llevado a cabo así, entonces se llevó a cabo de manera virtual. Otra cosa es que normalmente en el concepto el comisionado Roger Goodell sube al estrado, da sus palabras, todo el mundo lo abuchea, eso es tradicional. Y él empieza a anunciar las elecciones, anuncia quién está en el reloj, y una vez que ya el pick is in, se acerca y dice con la selección número tal de la ronda tal, los tales eligen a quién, ¿va? Entonces es más o menos así como se lleva en los primeros 2 días de draft con ciertos invitados. De repente ahí tienes a exfutbolistas, a activistas, no lo sé. Pero bueno, eso es más o menos a grosso modo qué es el draft actual, cómo es que se vive hoy y qué es lo que estaríamos esperando ver la próxima semana, obviamente con las adecuaciones que pues tenga que conllevar porque seguimos en pandemia, ¿no? Sí, de hecho, sí se va a llevar de manera presencial, ¿no? Estaba viendo que están ya arreglando como el escenario y todo. Vi que sí se va a realizar como no con toda la capacidad obviamente que se había estado llevando a cabo en años anteriores, pero estaba viendo que sí están construyendo, y también estaba viendo un mapa como o sea, cada equipo va a tener como un lugar específico y con sana distancia y toda la onda. Entonces, bueno, al menos va a hacer, aún regresar un poco, ¿no?, a la normalidad. Ahí tratando de irse acoplando de nuevo. Pero sí, al menos este draft va a ser un poquitín más normal, ¿no? Sí, a diferencia del año pasado, que como ya comentábamos, era totalmente virtual, el comisionado desde su casa, con la pantallita con los aficionados, y a cada jugador, que normalmente los mejores jugadores o los mejores prospectos están presentes en el evento, en el lugar, vaya, para pues poder subirse al estrado, dar unas palabras, posar con el jersey de su nuevo equipo. Esta vez pues no, el año pasado no se pudo, y me imagino que va a regresar. Sí van a ser menos jugadores los que se va a invitar. Por ejemplo, Trevor Lawrence, del que ya hablaremos después, no va a ir. Pero bueno, ya nos estamos adelantando en esa situación, pero sí hay que dar como un poco de contexto a lo que se espera ver la próxima semana, y cuál es la diferencia con, como tú dices, los eventos normales a los que estábamos acostumbrados. Sí, de hecho yo cuando recién, ¿no?, iniciaba,
en esto y que me enteré pues de cómo se lleva a cabo el draft. O sea, se me hizo padre esta onda de que, o sea, el más maleta de la liga de esa temporada pasada escoja primero, ¿no? Para darle una oportunidad de armarse para la siguiente ya, este, pues sí, tener más recursos, ¿no? Para poder llegar al el estimado Super Domingo, ¿no? Pero también es algo que se lleva a cabo, según entiendo, en la NBA, ¿no? De que el más maleta escoge primero y el mejor, pues, escoge hasta el último, porque en teoría, pues, ya tiene las armas, ¿no? Para llegar al juego final o dar competencia. Y bueno, esto da un claro ejemplo del tipo de competencia, ¿no? Que se trata de hacer en la NFL, precisamente. Que bueno, todos tienen, o tratar de que todos tengan las mismas oportunidades de hacer algo en la siguiente temporada. Claro, claro. No comento mucho porque justamente vamos a hablar de eso en un ratito más y vamos, ya cuando lleguemos a la parte del contexto del draft y de sus orígenes, pues ya vamos a saber exactamente cuál fue la necesidad, pero es tal cual lo dices tú. Es el chiste que los equipos puedan tener un poco más de competencia, ¿no? Si no tenías el año pasado un roster tan lleno de estrellas, pues ahora vas a poder tener jugadores más equilibrados y así. Pero bueno, exactamente. ¿Qué te parece si vamos viendo un poquito de su historia, cómo surge? Tratando de resumir lo más posible porque estamos hablando de más de 80 años de historia del draft. Así que, sí. ¿Estás listo para esto? Échale. Yo siempre estoy listo, mi estimado Beto. Perfecto. Cuenta la leyenda que a principios de los años 30 existió un excelente corredor de la Universidad de Minnesota llamado Stan Katzka, quien causó furor entre los equipos de la NFL y todo el mundo quería firmarlo. Como no existía orden y justicia en este tema, Stan se vio obligado a irse por la mayor oferta, la cual fue de los extintos ya Brooklyn Dodgers, quienes les ofrecieron un contrato de $5,000 al año, lo que en dólares actuales son unos 96,670 hasta hoy. Nada que ver con los contratos que se manejan hoy, pero supongo que en su momento era no manches. Pero bueno, sí, este contrato se llevó a cabo en 1935, 9 meses después de salir de la universidad. Fue tan aguerrida la pelea, fue tan peleado y que en realidad no jugó en el momento en el que tenía que jugar, ¿no? De hecho. Esto lleva a la necesidad de que haya justamente un orden, de que haya justamente un sistema en el que los equipos puedan seleccionar a sus jugadores o ver a sus jugadores sin necesidad de estárselos peleando, ¿no? Es como, toma tu turno para ver a quién quieres. Sí, más ordenada, ¿no? La fila, como en el banco. Como en el Costco, así es. Exactamente. Como por las tortillas. Exactamente, con tu monedita de 10 pesos en la mano. Como te digo, la negociación fue dolorosa, larga y sangrienta, por lo que la NFL tomó la decisión de establecer un draft para 1936 y evitar otra disputa hacia el futuro. Los drafts para este momento eran ya usados en distintos deportes, ¿no? Pero bueno, es hasta este año en el que se establece en este. En estos años, 30 y tantos, Bert Bell, dueño y CEO de las Águilas de Filadelfia, se quejó de que no se dejaba a su equipo ser un equipo competitivo, pues no poseían el capital para hacer grandes contrataciones, lo que volvía a su equipo poco efectivo, lo que a su vez hacía que los aficionados no fueran al estadio y no dejaran su dinero, completando el círculo vicioso. Esto pasaba con muchos equipos.
Para ese entonces la liga era dominada por unos cuantos, los que tenían mayor poder adquisitivo y los que podían negociar con tipos como Stan Kotska. Me perdí. No. Sí. Y los demás no tenían manera de competir, por lo que el mismo Bell propuso en 1935, cuando ya se estaba maquinando la idea del draft, que fueran los equipos peor clasificados los que tuvieran las primeras oportunidades para elegir a los mejores prospectos, y que de esa manera la liga fuese más competente. Su iniciativa fue aprobada unánimemente por todos los dueños y esa regla se mantiene hasta el día de hoy. Como te digo, es ya lo que mencionabas. Y justamente tiene su origen o su necesidad en eso, en decir, somos equipos pues, chicos como los conocemos, no tenemos varo para poder firmar a quien nosotros queramos, porque siempre va a haber alguien que pueda ofertar algo mejor. Entonces nosotros queremos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios y eventualmente tener obviamente un poco más de dinero con esas estrellas y poder alterar sus contratos para que ganen un poco más. Algo muy importante que hay que mencionar tanto de los drafts antiguos como de los actuales es que el hecho de que un equipo te elija no significa que eres ya parte del equipo. Como en cualquier situación no sé, de empleo, tienes que firmar un contrato en el que se establezcan tus salarios, tus prestaciones, todo ese pedo, ¿no? Sí. Y el draft justamente da eso, la exclusividad de un equipo para discutir el contrato con el jugador. No necesariamente en todos los casos la negociación o si el establecimiento del contrato va a ser exitoso. Lo platicaremos al rato. Pero sí, es para evitar confusiones. El draft no es compraventa de personas. Vamos a establecer turnos para ver quién firma contrato conmigo si es que se quiere firmar un contrato. Hablando de esto, el primer draft se llevó a cabo en 1936, con 90 jugadores inscritos, que se llevó a cabo en 9 rondas sin medios de comunicación. Los dueños y los comisionados de la NFL se reunían en un cuartito, ponían una pizarra donde estaban acomodados los equipos, en otra pizarra estaba quiénes eran los prospectos por posición y ya pues, que nosotros elegimos a este güey, sobres. Que nosotros elegimos a este idiota. Bueno, más o menos en un seguimiento o en un formato similar al que se lleva hoy en día, pero sin tanta faramaya. Los equipos no tenían scouts. Los scouts, si no lo hemos platicado, ya son son estas personas que trabajan para los equipos y que se encargan de ir a las universidades y ver a los jugadores. En este entonces todavía no existían, así que tenían que elegir según lo que decían los medios o personas que de casualidad trabajaran en el equipo y los conocieran. El primer jugador seleccionado fue Jay Berwanger. Se lo llevó Filadelfia, quienes no le llegaron al precio en la negociación de esto que estamos hablando y lo tuvieron que cambiar a Chicago, quienes tampoco lo pudieron convencer y se retiró. En ese draft, solo 24 de los jugadores inscritos llegaron a jugar en la temporada 1936, y esto es algo que se daba mucho antes, porque antes la liga estaba empezando, el fútbol americano pagaba bien, pero pues ya vimos que no pagaba tan bien. Entonces pues sí, lo jugabas en la universidad, eras muy bueno, en la universidad está muy divertido, qué chido, y cuando sales pues dices, bueno, ahora quiero ser, no sé, tortillero, ahora quiero ser astronauta. Entonces no necesariamente sus sueños iban dirigidos a la NFL, y ahorita lo estamos viendo, es una gran minoría la que en realidad llega. Pero independientemente de eso, la NFL pues tiene que agarrar de donde pueda. En ese entonces no estaba esto de los elegibles, era, a ver, tú estás en tu cuarto año, ya saliste, te vamos a agregar acá y si quieres.
y si no, pues no, ¿verdad? Entonces, Sí. pues así estuvo. Fue algo que se fue repitiendo poco en los años. Y obviamente entre más crecía la popularidad de la NFL y del deporte como tal, más futbolistas decidían darle el paso al profesional y de hecho ser elegibles por ellos mismos para la NFL. Y a partir de ahora vamos a estar hablando de puntitos pequeños, los más relevantes a través de los años. En 1946 se establecen por primera vez los scouts. Ahora sí, los equipos tenían personas que pudieran ir a las universidades y dijeran, este chavo me gusta, este chavo no me gusta, qué guapo está ese güey, y así. En 1947, la llegada de la AAFC, de la que ya hablábamos antes, obliga a la NFL a establecer el bonus pick. Este bonus pick le daba como una... a cada equipo le daba un pick extra para evitar, o más bien para evitar, sino por si acaso alguno de sus jugadores que ya habían elegido se quisiera ir a la AFL, porque ellos no tenían ese control antes. Entonces, otra vez, no estamos hablando de esclavos, estamos hablando de personas que van a trabajar para ti y en cualquier momento pueden decir, güey, me están ofreciendo más acá. Entonces, si de por sí tenían pocos picks, ahora pues llega otra liga y decimos, bueno, tenemos que agarrar otro para que no se nos vaya. No fue algo que duró mucho tiempo, como la propia AFC tampoco lo hizo. En 1949 es seleccionado el primer jugador afroamericano, George Taliaferro, pero este decidió más tarde mudarse a la AFC con Los Angeles Dons. Wally Triplett fue el primer afroamericano, ahora sí, en ser seleccionado en la NFL en ese mismo draft del 49. Llegó a los Lions. En 1960 aparece la AFC y se establece un acuerdo para que las elecciones sean justas y equitativas. Porque ahora llega la AFC y dice, nosotros también queremos jugadores chidos. Pero la NFL, que ya tenía su jerarquía, te decía, pues bueno, voy a hacer mis picks y te dejo la caca, ¿no? Entonces, sobra, ¿no? Sí, entonces pues en algún momento se quedaban de ver y pues se ponían las cartas sobre la mesa y decían, a ver, están tantos prospectos, tú te agarras a esos y yo me agarro a estos, y así los vamos intercalando año con año, ¿no? Cada año vamos eligiendo qué onda, y los drafts se llevaban a cabo en fechas similares como para que no hubiera malentendidos, de decir, mira, me seleccionaron los dos al mismo tiempo, porque eso era algo normal. Tú sales de la universidad, estás en los dos drafts y de repente te dicen, oye, te eligieron en la NFL, pero también te están eligiendo en la AFL, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí. Pues te sientas a escuchar con los dos y ves quién te ofrece más, y estás justamente regresando al principio. Estás justamente regresando a este pedo de, bueno, el mejor postor. Entonces, y no es la idea. Entonces, pues sí llegan como a ese acuerdo de decir, tantos van para acá, tantos van para allá. Esto obviamente para 1970 termina con la unificación, que será algo de lo que hablaremos después. Paul Slater se convirtió en 1976 en el primer Mr. Irrelevant. Pero quizás te estés preguntando, ¿qué es un Mr. Irrelevant? Pues bueno, ¿qué es, mi estimado Beto? ¿Qué es un Mr. Irrelevant? El Mr. Irrelevant es el nombre que se le da, coloquial y quizá un poquito despectivamente, al último jugador, el ultimito jugador que es seleccionado en el draft. Estamos hablando de la ronda 7, pick número 359. Eso, ¿no? Ajá. No siempre se llevó a cabo de esta manera. Es en 1976. Y pues bueno, es uno de los asuntos como también más graciosos del draft. Porque no solo es decir, mira, este güey es el Mr. Irrelevant. Es como el cierre del draft. Sacan el jersey del equipo que tiene el pick y dicen, miren, el Mr. Irrelevant va a estar en este equipo, y ya se
se elige. Normalmente pues no le ve, ya para estos picks ya no ves la cara tú del jugador, no están estos videitos en casa mientras está llorando, ¿no? Sí. Por eso son tan irrelevantes, ¿no? En 1980 la cadena de ESPN se hizo con los derechos para televisar el evento. Para 1988 el draft fue movido de llevarse a cabo en 3 semanas al fin de semana para poder tener más rating. Es lo que decíamos. Dinero, ¿no? Dinero. El evento es súper popular. La gente ve más televisión los fines de semana. Somos unos genios. Entonces, ese ESPN, el primero que se pone gallo y dice, nosotros queremos televisar esto, es una buena ganancia. Ya después, con ciertas reformas y de las telecomunicaciones y todo eso, pues más canales tuvieron la oportunidad, como Fox Sports, como CBS, como todo eso. Uh-huh. Y ya hoy tenemos en realidad, bueno, nosotros no muchas, pero en Estados Unidos sí tenemos muchas posibilidades de ver el draft. Puedes verlo por Fox, puedes verlo por ESPN, puedes verlo por CBS, aquí lo puedes ver por... Si no tienes cable no lo puedes ver, pero... No, ya lo van a pasar en TUDN. ¿Sí? Pero TUDN no es... TUDN no el es... canal de cable, porque el TUDN que pasa los partidos de fútbol en el 5 o en el 9, pues tiene su espacio, y dudo mucho que lo pongan, porque es un evento como de 2 horas el premio, ¿no? Sí, de 2 o 3 horas el viernes, y nada más es una ronda. Entonces, bueno, sí, quién sabe. Sí, quién sabe. Y pues bueno, ya como último pues dato histórico importante, relevante, según la liga se ha expandido, incluyendo la unión AFC-NFC, los picks y rondas han ido aumentando. Entre más equipos hay, pues más picks. Siempre otorgando la primera selección a los equipos nuevos, a excepción de cuando eran 2 al mismo tiempo. En ese caso se turnaban por ronda para ser el primero o el segundo. Tomamos como ejemplo el año en el 76, donde llegan los Bucaneros y llegan los Seahawks. Los dos pues tienen que tener pues la chance de armar desde cero su roster. Entonces ellos son los primeritos que deben elegir, ¿no? Pero por ejemplo, para la ronda 1 empezaron los Bucaneros, después los Seahawks, y ahora sí el peor equipo de la temporada pasada. Y ya la siguiente empiezan los Seahawks, después los Bucaneros, y así. Esto es también como para decir, sí, obviamente esto se sortea, no es como que diga, pues mejor esto, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya esto es todo de historia. En realidad es, como les acabo de decir, son casi 80 años de historia. Es muchísima información. Traté de poner como lo más relevante, pero aquí lo importante es que se le entienda, que sepamos qué es el draft, para qué sirve y por qué es tan importante, por qué es tan relevante como tal. Sí, de hecho, muy buena tu investigación, mi estimado Beto. ¿Sabes? Creo que una duda que tienen nuestros radioescuchas y también yo es, mencionaste por ejemplo que, bueno, ya en la era actual, como dices, ya hay muchos más equipos y todo, y por ejemplo que es un estimado, ¿no?, de 259 picks en 7 rondas, ¿no?, que se llevan a cabo, pero mi duda es la siguiente. Por ejemplo, hay 259 picks, pero ¿se inscriben más? O sea, por ejemplo, se pueden inscribir 300 y quedan, no sé, 21 que se quedan así sin nada, sin ser ni siquiera el Mr. Irrelevant. Sí, claro. O hay o sea, la NFL solo deja inscribirse a los 279 boletos que hay disponibles, o si hay sobrecupos, se podría decir. No, sí hay sobrecupos, porque pues otra vez, hoy es el jugador el que tiene que declararse elegible. La NFL no dice, a ver, tú y tú. Hace eso para invitarlos a la ceremonia, pero no para inscribirlos al draft. Entonces, sí, de los 259 y cacho de picks que hay
hay en realidad una demanda mucho más grande. Y aquí es donde hay justamente un dato importante que bueno que lo mencionas porque es importante, porque hay jugadores no drafteados. Si alguna vez te ha llegado a llamarle la atención un jugador, lo googleas y te encuentras con que fue no drafteado en 2017, por ejemplo, es porque estuvo seleccionable para el draft. Nadie lo hizo en las 7 rondas formales y después él independientemente, o bueno, no independientemente, pero sí de repente hay equipos que te dicen, oye, nadie te eligió, ¿verdad? Ah, pues vente. Vemos qué tal andas y pues si jalas, a lo mejor te damos un contrato, te agregamos a la escuadra de prácticas, no sé, no a todos les pasa esto, pero pues sí hay muchos equipos que pues necesitan eventualmente como ampliar sus opciones, porque el roster no lo llenas con tus picks, lo llenas también con otras negociaciones, con vente tú para acá, te renuevo, no te renuevo, entonces pues a veces no lo completas y dices, pues bueno, a ver, este chavito que pues nadie se fijó en él, pero pues puede que. O para sus escuadras de prácticas que son muy importantes. Y sí, qué buena pregunta, mi estimado. Muchas gracias por la explicación, mi estimado Beto. Pero sí, bueno, ya se habló, ¿no? De básicamente qué es, ¿no? El draft, que es lo más importante, la mecánica, el más maleta al principio, después así sustantivamente, ¿verdad? Como dijeran ahí en el barrio, hasta el ganador. Y bueno, Así ya es. como dijiste, ya explicaste los scouts, ¿no? Que son como los cazatalentos, se podría decir, Ándale. en el Spanish. Y bueno, ahí hay Fíjate que hay otra dudation que tengo. Bueno, no es duda, pero por ejemplo hay... bueno, sí es duda. Por ejemplo, hay universidades que Ajá. están como muy ligadas con un solo equipo, ¿no? O sea, de que no sé, la Universidad de Michigan, los últimos 10 años le han dado picks o la mayoría de los egresados se han ido a, no sé, a los vikingos. Sí. Entonces hay como también este tipo de relación, ¿no? Entre las universidades y los equipos de la NFL, ¿no? Sí, y hay que tener algo muy importante en cuenta. La mayoría de los prospectos importantes de la NFL van a venir, como en casi todos los deportes, de las principales universidades. De las universidades que juegan en la NCAA y que todos los años están jugando el Cotton Bowl, el Sugar Bowl y al final llegan, ¿no? Estamos hablando de Clemson, LSU, Alabama, ¿cómo se llama este otro? Ohio State. Y de repente hay Ujú. otras que dices, pues la Universidad de Florida también, los Gators también, los de Wisconsin. Ahorita no se me ocurre ninguna otra, pero sí, como tú dices, obviamente va a haber los equipos que digan, a este güey es de Clemson, le agrega, porque en Clemson tienen muy buenos entrenadores, tienen muy buenas instalaciones, entonces van a llegar un poco más preparados que pues si llegan de una universidad pues no tan prestigiosa en ese sentido. Y sí, las Sí. universidades que tienen como este poder, obviamente terminan yendo con ciertos equipos. Por ejemplo, me parece que son los vikingos los que reciben muchos jugadores que vienen de Wisconsin, de los... No me acuerdo cómo se llama. Ese es Ujú. ahorita el ejemplo que yo tengo. Y creo que también los de Alabama, perdón, suelen llegar mucho a los Cowboys y a los Falcons. Pero lo que te digo no es como un acuerdo explícito de decir, mira, yo como Ujú. Vaqueros Sí. de Dallas quiero elegir todo el tiempo güeyes de Ohio, ¿no? O todo el tiempo güeyes de Clemson. Porque
pues tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de ver el talento donde esté. Pero obviamente va a haber más talento en las universidades que estén más preparadas para formarlo. Entonces, sí, eso es... Sí, exactamente, porque también, pues, o sea, hay cazatalentos de las universidades en las prepas, ¿no? Sí, claro, claro, Y claro. también agarran también lo mejor de lo de la prepa, pues obviamente se lo llevan ahí, las mejores universidades, Clemson o las que ya mencionaste. Pues Ujú. bueno, desde ahí ya se va haciendo la cadenita, ¿no? Para irse a las mejores universidades y luego ya de ahí, pues obviamente el brinco, ¿no? A la NFL. Pues muy NFL. interesante tu resumida, mi estimado Beto. Pero bueno, vámonos a lo siguiente, que es como, pues, qué picks, ¿no? ¿Qué han hecho algunos de los jugadores que han sido seleccionados? Que, bueno, principalmente lo que le dicen como el first pick, o así que en Overall. teoría es Ujú. el más codiciado, ¿no? Bueno, los equipos, el que tienen la primera oportunidad, pues ya lo dijimos, es el más malo y pues bueno, tienen la oportunidad de escoger ahora sí que A lo de mejor. todos los que tienen ahí en la cartelera, pues pueden escoger el que sea, entonces Ajá. pues pueden escoger al mejor de mejores o el mejor prospecto, ¿no? En A cuanto veces a la salen posición que buenos, necesiten. Porque a exactamente. veces pues te puede llegar... haz de cuenta que el mejor prospecto de toda la liga es un quarterback. Pero el peor equipo es uno que no necesariamente necesita un quarterback. A lo mejor tiene un buen quarterback, pero el resto del equipo es malísimo. Entonces dicen, bueno, probablemente necesitamos un linebacker, probablemente necesitamos un receptor, probablemente necesitamos, no sé, un corredor, cualquier otra posición. Sí, Y el mejor prospecto en esa posición va a ser el primer seleccionado, aunque no necesariamente sea el mejor de todos. Que eso ya también es dificilísimo de establecer, porque todas las posiciones son muy diferentes. exactamente. Tenemos en una como mayor estima general a los callbacks. Son pues, las estrellas, la cara del equipo, y para muchos es la posición más importante. Para mí es la posición más importante, pero no es la única. Y no solo hay estrellas en la posición del callback. Sí, de hecho, casi en su mayoría, como dices, no en todos los casos, depende de las necesidades del equipo. En su mayoría, sí han sido las elecciones de el first pick, regularmente sí son quarterbacks, o al menos los 10 primeros, sí se van ahí Sí, los quarterbacks. sí, porque también hay que tener en cuenta algo. A pesar de lo que dije, sí es muy común que lo que falla es que no tienes un buen pasado. Es, repito, es una de las posiciones más importantes. Entonces, probablemente un mal pasador se traduce en un equipo perdedor. Sí, exactamente. Pero a ver, bueno, mi estimado Beto, ¿con qué quieres empezar? Podemos Vámonos igual en si orden. quieres comentar primero los últimos 10 picks Claro, o claro. los históricos. Los últimos 10 picks. Just to first. Como ya lo decía Iván, son los primeros picks de overall en First total. pick. Ujú. Ajá. Y pues vamos a remontarnos 10 años desde el 2011 para ir viendo más o menos cuáles han sido las posiciones y pues ir viendo ese punto que acabamos de decir, ¿no? En Exactamente. 2011, con el pick número 1, las Panteras de Carolina se llevaron al quarterback Cam Newton. Super Camp. Un jugador que venía de ganar el Heisman, al mejor jugador universitario. Era uno de los prospectos más interesantes de los últimos años. Hoy ya sabemos lo que ha pasado con él, pero sí, ahí estuvo. En, dos, en 2012, un año después, con el primer pick, los Indianapolis Colts se llevan a Andrew Luck, proveniente de Stanford, también quarterback. Y esta es como una de las situaciones más graciosas para mí, porque no sé si te acuerdas, pero este güey se retiró hace 2 años. Ya, sí, No, se de hecho. retiró el año pasado. Bueno, el año antepasado, el año pasado llegó Philip Rivers. Ya se retiró él también. Entonces, pues sí. Bailó Berta, ¿no? Ahí quedaron
los Colts ahí medio, ¿no? Ajá, y al final Locke también era un jugador que tenía muchas expectativas y no dio mucho. No era un mal quarterback, pero pues no logró lo que se esperaba que lograran. En 2013, los Kansas City Chiefs, que probablemente llegaron a ese punto, no tengo ahorita la información, pero a partir de un intercambio, seleccionan al tackle de Central Michigan, Eric Fisher. Eric Fisher hoy es de los jugadores más importantes que tienen en la liga, en la línea ofensiva para proteger al señor Patrick Mahomes. Sabemos que en el Super Bowl pasado no les fue tan bien, pero Eric Fisher ha sido una parte muy importante de esa línea, de esa barrera que tiene. En 2014, fíjate que tenemos a alguien del que hablamos el episodio pasado. Los Texans eligieron al defensive end Jadeveon Clowney de South Carolina. También estuvo en los Texans, pero casi pasó varios años pasó algunos años en Seahawks y ahorita ya estamos viendo que llega a los Titanes. En 2015, también otro quarterback que llegaba con todos los reflectores, que llegaba con un Heisman, que llegaba pues sí, con muchas expectativas, era Jameis Winston, no sé cómo se pronuncia su nombre, quarterback que llegaba a Tampa Bay, proveniente de Florida, a los Bucaneros. Hoy ya todos sabemos lo que pasó con él. ¿Qué pasó, mi estimado Beto? No todos sabemos. Obviamente llegó Tom Brady al equipo y le dijeron sobres. Llégale del labio, ¿no? Llégale. Este año fungió como el respaldo de Drew Brees y hoy está como el primerito en la fila para ser el quarterback titular de los Santos la próxima temporada, a menos que en el draft se diga otra cosa, que es también algo muy probable. En 2016, Los Ángeles Rams eligen a Jared Goff, otro quarterback proveniente de California. También es alguien del que ya hemos hablado recientemente. Estaban los Rams, no le ha ido muy bien. Ahora están los Lions y pues los Lions, pues, ¿no? A ver. Rip a la carrera de Jared Goff. Siempre nos pueden caer la boca, pero no creo. Sí, en 2017... Perdón, bueno, o sea, sobre Garrett sí fue como... Siento que fue como muy inflado, ¿no? Su show. Y no solo eso, sino la temporada que tienen, creo que es en 2018, en la que llegan al Super Bowl contra los Patriotas y nos dieron Super Bowl tan horrible. Creo que esa temporada también le dieron mucho más mérito a él de lo que se merecía. El mérito de ese equipo era totalmente de su defensiva y de los receptores tan chidos que tenía, ¿no? En 2017 llega a los Browns. Llega a los Browns uno de los mejores defensivos que ha llegado a la NFL en los últimos años, que es Myles Garrett. No sé si te acuerdas, pero él es el señor que le dio un cascazo al quarterback de Pittsburgh la temporada antepasada. Sí. Ese señor es el que dijo: no, papi, de aquí no te vas vivo. Ya fue suspendido algunos partidos en 2019. En 2020 se reforma, por así decirlo. No sé con quién lo habrán llevado, pero sí se llevó. No fue el defensivo del año, pero estuvo definitivamente en la discusión. En 2018, y como resultado de la temporada en la que los Browns se fueron blanqueados, los Browns vuelven a tener la primera selección y con esta eligen a Baker Mayfield, quarterback de Oklahoma. Este señor también ha sido bastante criticado en su desempeño con los Browns. Todos sabemos que los Browns están creciendo mucho. Hay quienes creen que no es por Mayfield, hay quienes creen que es a pesar de Mayfield.
Para mí es un quarterback muy bueno, pero efectivamente no es la clave del éxito de los Browns la temporada pasada. Y más que éxito, pues del avance. Pero yo creo que Mayfield va a ser, como por un buen rato, la cara de la franquicia de los Browns, porque mal no lo ha hecho. Entonces, creo que Sí, de hecho. probablemente, al igual que Cam Newton y James Winston, llegaba con un poco más de reflectores y al llegar pues decepciona un poco, pero pues bueno, así pasa, así pasa como sucede. Con el equipo del pueblo, ¿no? Con el equipo del pueblo, así es. En 2019, otro quarterback a Arizona llega también creo que el episodio pasado lo mencionamos un ratito ahí por el asunto de su estatura, Kyler Murray. Sí. Es un quarterback bastante bajo, pero que en cuanto al estilo es muy parecido a Lamar Jackson. Es un jugador que le gusta correr mucho y pues tiene el cuerpo para correr, ¿no? Para poder escabullirse, pero también tiene un muy buen brazo. Y eso es raro, ¿no? Mucha gente podría decir, bueno, pues es que qué bonito corre Lamar, pero su brazo no es lo más chido. Aunque sí se ha aventado buenas cosas, yo creo que Kyler Murray tiene la más combinación. Ajá. Perfecto. Tiene esta combinación entre el aerodinamismo y un brazo decente. Y ya en 2020 llegamos a el último pick, al menos hasta la próxima semana, por parte de los Cincinnati Bengals. Joe Burrow, el quarterback de LSU, un jugador también bastante importante, buena estatura, buen brazo. Lamentablemente, antes de empezar el partido, aquí estaban sus tíos viendo el podcast, video. ¿no? Ajá, el video de cómo Joe Burrow se lesionó en su primera temporada. En su primera temporada como rookie. Y pues hoy ya todo el mundo sabe que Joe Burrow, quizá un poquito más inclusive que Baker Mayfield, también es el futuro de la franquicia de Cincinnati, a pesar de haberse lesionado. Ya hemos hablado que probablemente no va a jugar los primeros partidos o una buena parte de los partidos de la temporada, pero si es la intención de Cincinnati mantenerlo como uno de los mejores quarterbacks, va a tener que protegerlo. Y probablemente eso es lo que vamos a estar viendo con el pick de Cincinnati, que me parece que para este año es el 7, el 8, no me acuerdo bien. Y pues bueno, aunque no hemos llegado, aunque todavía falta una semana, creo que podemos ir adelantando el primer pick del 2021. Todo el mundo lo sabe, va a ser muy raro que los Jaguars lo dejen ir. El quarterback de Clemson, Trevor Lawrence. Así es. El príncipe valiente. Se avecina ese pick. Y bueno, otra vez repitiendo la posición de quarterback, como ya lo vimos estos últimos 10 años. De estos 10 años, 7 han sido de quarterback. Y ya los demás son también para proteger al quarterback, la mayoría de posiciones, ¿no? Entonces, más que nada esas posiciones o son el quarterback, como ya lo mencionaste, para que es una pieza muy clave en el terreno de juego, y pues hay que proteger, ¿no? Hay que proteger a tu reina, como en el ajedrez, pues también echándole picks ahí para proteger. Pues muy interesante, ¿no, mi estimado Beto? Ya con esto confirmamos también lo que estamos hablando, ¿no? Del que depende de las necesidades del equipo, pues es lo que agarran, ¿no? Según San Lucas. Exactamente. Ahora creo que podemos hablar ligeramente un poquito de los jugadores que fueron pick número 1 y tuvieron más de 100 victorias. Y es algo que también que platicábamos desde la vez pasada. No, el que lleguen quarterbacks, en este caso, de primera en la primera selección, no significa que van a ser buenos, no significa que van a tener la gloria, que van a tener los trofeos, porque esto es un deporte de conjunto. Pero
sí se ha dado el caso de que los primeros picks son de los mejores jugadores. Ujú. Y también tenemos los casos, claro, como los que platicamos la vez pasada, con Russell Wilson, con Tom Brady, con un montón de otros quarterbacks que no llegan en un principio. También estábamos hablando de esta pelea, que no pelea sino rivalidad en el 2005 entre Alex Smith y Aaron Rodgers. Así es. La primera selección la tenía San Francisco, ellos dijeron pues Alex Smith. Aaron Rodgers llegó casi al final de la ronda. El tipo estaba decepcionado porque quería llegar a San Francisco, pero dijo, se van a arrepentir los Coolers. Y yo creo que es, sí, digo, al final Aaron Rodgers lleva 15 años en Green Bay. Sí. Nada más ha ganado un trofeo, pero es más de lo que ha ganado San Francisco en estos últimos 15 años. Entonces, o al menos desde que llegaron esos quarterbacks. Y pues de repente tienes esta cuestión, ¿no? También una anécdota bastante interesante es el caso tanto de John Elway como de Eli Manning, que fueron jugadores que no quisieron llegar al equipo más peor de la liga. Y aunque en un principio sí posan con los jerseys y se ponen así con sus caras incómodas, porque ya todo el mundo sabía que no querían llegar en sus respectivos drafts. John Elway en el 83 declinó jugar para los Colts y lo tradearon por un defensivo a los Broncos. El tipo llega a los Broncos, hace historia. Y lo mismo pasa con Eli Manning. Eli Manning no llega a los Chargers. Se toma su foto y todo, pero después se negocia y llega a los Gigantes, que habían seleccionado justamente a Philip Rivers. Se hizo el intercambio y pues bueno, llegaron ahí a donde estaban, a donde todo el mundo lo conocemos. Entonces, ¿por qué no me dices tú cuáles son los 4 jugadores que han tenido más de 100 victorias en su carrera, que fueron justamente el pick número 1? Exactamente, siendo el número 1 de todo el draft, el que tiene más ganadas, que son 186, es el carnal, ¿no? El hermano, el brother del que estás armando, mi estimado Peyton Manning, el cabeza de rodilla, este hombre que bueno, ya es Salón de la Fama. El buen Peyton Manning tiene 186 victorias, haciéndolo el que tiene más victorias, siendo el pick número 1, mi estimado Beto. Así es, Hall of Famer. A propósito, que es un papucho. Así es. ¿Quién es el segundo, Beto? El segundo es justamente del que ya hablamos ahorita, John Elway, también Hall of Famer, llegó a los 148 partidos ganados. Es lo que mencionaba, fue uno de los mejores quarterbacks, si no es que probablemente el mejor quarterback, junto a Brett Favre de los 90s. Los Broncos son los Broncos por él, incluyendo el hecho claro de que hoy es creo que es gerente general de los Broncos. Entonces, pues bueno, ahí está el nombre. ¿Y quién es el siguiente? El siguiente es un tipazo, ¿no? Un papucho también, ya hablaste de él justamente, de este cambio que hicieron con los Chargers. Y bueno, es el carnal del cabecita de rodilla, Eli Manning. Estos hermanos traen magia, ¿no? También su papá, ¿no? Fue jugador. Su papá jugaba en los Santos de Nueva Orleans. Exactamente. No me acuerdo cómo se llama, pero sí, ahí estuvo un ratillo. Exactamente. También su hermano, no fue jugador de fútbol americano, pero ahí estuvo en la tele un tiempo, bueno. Sí, pero sí. muy talentoso. Su papá y su mamá deben de estar muy orgullosos de ellos, sí señor, cómo no. Eli Manning ahí está en la posición número 3 con 117 partidos ganados, siendo el primer pick. Y todavía no es Salón de la Fama, pero es 2 veces el MVP del Super Bowl, ¿no? Siendo esas sus mayores medallas.
Claro, él es nada más y nada menos que el culpable de que Tom Brady no tenga 9 anillos. Los dos juegos los dos Super Bowls que ganó, se los ganó justamente a los Patriotas. Y pues, nada. Exactamente. Gran jugador, gran primer pick. Exactamente. ¿Quién es el cuarto y último en esta lista que tenemos? El cuarto y último hombre en esta lista es nada más ni nada menos que Terry Bradshaw. No me acuerdo si es Teddy o Terry, creo que es Terry. Terry Bradshaw, quien fuera quarterback de los Pittsburgh Steelers, quien les dio, me parece que 4 de los 6 Super Bowls que hoy ostentan los acereros. Estamos hablando de 107 victorias en su vida profesional. Hall of Famer, claro que sí. Gran jugador de los 70s, como ya lo había mencionado. Y pues esos son grandes figuras. Todo el mundo los conoce, todo el mundo los quiere, todo el mundo los admira. Y pues ahí tenemos el ejemplo pues de aquellos jugadores que sí cumplen las expectativas bajo las que llegaron a la NFL. Exactamente, mi estimado Beto. ¿Y qué te parece así nomás rapidísimo? Porque ya se nos está yendo el tiempo encima. Mencionamos algunos nombres, ¿no? De los que según la NFL hay en su página de internet hay un top 50 de lo que dicen de los picks de la NFL, la historia de los pues que han dado más resultados, ¿no? O sea, cuál sea fue un primer pick o no, pero que son jugadores famosos y que, bueno, han destacado y algunos en el Salón de la Fama, que, bueno, han destacado en este draft, mi estimado Beto. Y como ya para muchos odiado y otros amado, pero indudable su carrera, que, bueno, el estimado Tom Brady encabeza esta lista de la NFL, siendo lo que mencionaste como el Mr. Irrelevant en aquel no, sí, ¿no? Según tengo entendido fue el último no, fue en la sexta ronda. Son 7. Okay. No, fue el turno 199. Pero sí es bajísimo, digo. Para el señor Tom Brady es almost Mr. Irrelevant. Almost, así es. Exactamente, pues bueno, ya dijimos 199 de como así, como de que pues a ver qué hay, pues este güey, vámonos. Bueno, ya sabemos, la historia se marcó, Tom Brady ganador de ¿cuántos Super Bowls? 6 con los Patriotas, uno con los más. Bucaneros. Así es. También pues podemos mencionar a Joe Montana, que está en el puesto número 2, este mítico quarterback, para algunos el mejor de todos los tiempos, para otros no, pero bueno, para este mítico quarterback de los San Francisco, los 49ers, que hizo historia mi estimado, y este fue el pick número 82. Ahí vemos que entre lo que unos dicen basura hay oro, ¿no? Así es. Vine buscando cobre y encontré oro, mi estimado Beto. ¿Quieres continuar? No hay problema. Ok. En el puesto número 3 de este top, que también es algo importante ver un poquito más al pasado, está Jim Brown, que fue la primera ronda del draft del 57, el sexto pick de todo el draft. Fue me parece que corredor. Sí, fue un gran corredor de los Browns. Un Brown para los Browns ya es bastante tradicional. Y pues bueno, aquí podemos ver que efectivamente no todo se trata de quarterbacks. En este caso, jugadores ofensivos como los corredores, que también son una parte muy importante de estos esquemas ofensivos.
pues bueno, ahí tenemos la situación, ¿no? En el cuarto puesto está alguien que ya mencionamos por encimita, Brett Favre. Y esta situación creo que la platicamos el día que hablamos de los Falcons, porque es seleccionado justamente por los Falcons. Fue en la segunda ronda del draft del 91, siendo el 33 en total. El tipo pues no es titular en Atlanta, no hace nada. Al año siguiente llega a Green Bay y pues bueno, el tipo nos regaló a quienes somos seguidores de este gran equipo un Super Bowl. Otro lo perdió ante nada más y nada menos que John Elway. Y pues bueno, también histórico de la NFL, gran protagonista de los 90. Probablemente top 5 de probablemente top 10 de quarterbacks de la NFL. ¿Quieres echarte el siguiente? ¿Ya para terminar? Sí, igual nada más así, ya rapidito nombraremos unos nombres, ¿verdad? Valga la redundancia. Ya saltándonos unas posiciones, luego Lawrence Taylor, los Gigantes de Nueva York. Después el mítico Dan Marino de los Delfines de Miami, que fue la posición número 27 de aquel draft. Peyton Manning aparece también por aquí, de los Indianapolis Colts, que después se fue a los Broncos y bueno, en ambos hizo historia, ¿no? Dick Butkus, pues hay muchos, ¿no? Jack Lambert, hay muchos que de los 70s, ¿no? Picks de los 70s, 60s de los inicios, que bueno, hay mucha historia, son 50 picks que tiene aquí la NFL, que bueno, ya aquí también aparece mi estimado Drew Brees en el número 32, pero bueno, ya son muchos los picks que hay en este listado, que obviamente ya por tiempo y qué hueva nombrarlos a todos, ¿no, mi estimado Beto? Exactamente. Así es, pues ya se nos vino la noche, mi estimado Beto, espero que a todos, ¿no? Nos quede claro y bueno, un poco de historia y de esto que es el draft de la NFL, mi estimado Beto. ¿Algo que añadir antes de irnos? Nada más mencionar que, pues como ya lo habíamos adelantado, esta va a ser los episodios no canónicos. Habrá una segunda parte en la que hablaremos justamente de lo que pasó en el draft del 2021. Lo vamos a estar grabando mientras sucede, de hecho. Tal vez no en tiempo real, pero sí entre rondas. Y pues vamos a hablar de lo más importante de la primera ronda, que es la que a todo el mundo le importa. Vamos a ver si Taylor Lawrence llegó o no a los Jaguars, que tantos quarterbacks son elegidos en los primeros 5 picks del draft. Creo que va a ser algo muy interesante. Puede ser que los 5 sean quarterbacks, o al menos 4 de 5, y eso es un asunto bastante inédito. Bueno, no creo que sea inédito, ha habido un chingo, pero sí que tenía rato sin pasar. A pesar de que siempre son quarterbacks los primeros, no, definitivamente no los primeros 4. Vamos a estar viendo los más importantes. Vamos a estar hablando obviamente de nuestros equipos, cómo les fue. Si hicimos coraje, si no hicimos coraje, cómo ha estado la cobertura, cómo fue el evento. Ya estábamos hablando hace rato de cómo iban a tratar de volver a la normalidad. Pero ya, les estoy adelantando demasiado. Ya lo veremos la próxima semana. Exactamente, ya veremos cómo se escribe el destino, la historia la siguiente semana con estos nuevos picks, este nuevo draft, este nuevo evento en el 2021, ¿no? Mi estimado Beto, un placer para ti estar conmigo esta tarde. Muchas gracias por toda esta información. Ya estamos más informados y listos para disfrutar la siguiente semana este hermoso draft con palomitas y unas alitas, ¿cómo no, verdad? Claro que sí, pura gordera.
Nos estamos viendo, cuídense todos mucho, ahí estaremos pendientes del evento. Y pues ya, adiós. Exactamente, nos escuchamos la siguiente semana, ya saben, Evox, Tuning y YouTube. Sale, bye.